Muy buenos días, Jairo Prada, Jerez. Jerez. Usted es aquí uno de los propietarios que colindan con la vía antigua que va desde Bucaramanga hasta Barranca Bermeja, en el sector que va de Brisas hasta Entrada de La San Vicente. Sufrada, ¿no? Entrada de San Vicente. Está en la vereda Lisboa. Lisboa, la vereda Lisboa. Estamos observando uno de los nacederos que se encuentran aquí en la vereda, donde se surten de agua potable unas 60 familias. Pregunto, eh, la ruta del cacao ya tiene, según se sabe, una licencia ambiental aprobada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales para seguir el mismo trazado de la vía antigua desde Brisas hasta la Sufrada o la entrada a San Vicente, paralelo a esa misma vía. Sin embargo, hoy la empresa concesionaria quiere hacer el trazado de la doble calzada 60 metros más arriba de estos nacederos, con una pendiente que tenemos de la montaña de 70 grados de pendiente, que lógicamente al trazar la vía por la parte superior los nacederos corren el riesgo de desaparecer y de perjudicar las cerca de 60 familias que se nutren. Mi pregunta, Jairo, es ¿cuál es la razón de que después de tener una licencia ambiental aprobada, la empresa concesionaria haya tomado la decisión de cambiar el trazado y solicitar a la ANLA una nueva licencia ambiental por una zona que va a tener afectaciones ambientales irreparables y con un terreno, con una topografía que generaría muchos deslizamientos en masa y una zona tan inestable, porque por acá pasa la formación tablazo, que es una caliza que todos sabemos que es naturalmente fracturada, que genera coluviones y que lógicamente la zona quedaría propensa a muchos hundimientos, a muchos desplazamientos en masa, y adicionalmente la vía tendría problemas de caída de rocas con mucha frecuencia. ¿Cuál cree usted, como finquero y futuro afectado, que la empresa concesionaria haya tomado la decisión de cambiar el trazado que originalmente fue licenciado? En las diferentes reuniones que nosotros hemos tenido con la concesión, deja entrever que la decisión de cambiar el trazado es el factor económico, ya que pegado a la vía existente hay una serie de negocios, unidades productivas y casas en las cuales cambiando ese traceo, según la UPI, no afectaría en ninguna unidad productiva, cero unidad productiva. Debido a eso, ellos tomaron la decisión de hacer un segundo estudio, un segundo trazado para evitar las indemnizaciones de todas estas familias y casas que existen sobre la vía. En el trazado entre Brisas y la entrada a San Vicente, ¿cuántas unidades productivas existen? Según la UPI, hay 406 unidades productivas en las cuales serían afectadas. Cada unidad productiva la teníamos que pasar como una familia, porque ahí dependen de esa microempresa o unidad productiva o llámesele como se le quiera llamar, dependen eh, en gran parte cabezas madres de familia en las cuales devengan como la subsistencia de las personas. Y asimismo, pues, eso sería en la parte socioeconómica. En la parte ambiental, la afectación a los nacimientos de agua es una afectación irreparable porque según la licencia 763 no existe otros manantiales o nacimientos que suplan los que existen, que son los que nutren diferentes acueductos barriales.
Jairo, ¿estas unidades productivas son minifundios o microfundios? Más bien lo podríamos llamar microfundios, son pequeñas unidades productivas familiares. De menos de una hectárea. Exactamente, o sea, en la cuestión del factor económico de los negocios estaríamos hablando de mucho menos de una hectárea, algo muy, Sí, muy, muy revisorio. todos al borde de la carretera. Prácticamente es una ciudadela rural que existe porque son pequeñas parcelas o familias que subsisten económicamente, su medio de subsistencia. ¿Qué tipo de negocio tiene? Básicamente la subsistencia la hacen en las ventas de arepas, las ventas de frutas, Cítricos, cítricos, frutas, mandarinas, naranjas. frutas, llamémoslas mandarinas, naranjas, guanábanas, la producción de, algunas personas venden también lo que es leche, miel de abeja, queso, eh, o sea, prácticamente estas unidades productivas son las que les compran a las personas dueñas de los predios la producción agrícola Sí, existente. además las fincas son unidades productivas agrícolas, ¿no? También se atentaría contra la seguridad alimentaria, además de la subsistencia de estas familias. Otra pregunta, Jairo. Mm, esa vía, al hacer el trazado acá arriba, ya quedaría obviamente muy distante de la vía antigua, donde La vía existente. de la vía existente, sí, o sea, esa vía existente saldría de uso para la ruta del cacao, o sea, los carros intermunicipales y los particulares ya no circularían por esa vía. Es lógico que cuando hay una vía nueva y donde las condiciones son más buenas y son más rápidos, lógicamente que saldría de existencia. Prácticamente esa vía, las únicas personas que le harían el mantenimiento son los dueños de la finca, porque en diferentes reuniones que hemos estado, ni, ni el consorcio se hace responsable del mantenimiento de la vía, ni el departamento, sí que menos el municipio, porque económicamente el municipio no tiene la suficiente factor económico para el mantenimiento de una vía prácticamente de 22 kilómetros que existe desde el casco urbano de Lebrija hasta la entrada de San Vicente, que es el trazado en los cuales ellos piensan modificar. ¿Han contemplado en las reuniones con la ANI y con el mismo concesionario de que ustedes serían indemnizados debido a quedar, como decimos vulgarmente, de brazos caídos y sus medios de subsistencia desaparecer? ¿Se ha contemplado esa indemnización económica? Ellos argumentan, el consorcio, a través de la empresa que hace las indemnizaciones, que si a las familias no se les toca o no se les afecta, no los indemniza. En las cuales entonces ellos dicen que no, que si no le afectan el patio de la casa, no le afecta la parte física de su vivienda, ellos no tienen por qué indemnizarlos. Grave la situación porque ahí estás rayando con los derechos humanos, con unos derechos fundamentales que tienen esas familias y que al cambiar el trazado e interrumpir el tránsito de los vehículos por este sitio donde es más de, eh, habla de cuántas familias hay, me repiten por favor. Según la UPI dice que son 406 unidades productivas, 400 406. familias que van a ser Sí, afectadas y que lógicamente sus medios de subsistencia económico desaparecen, además de que les van a afectar sus fuentes de agua y no se contempla la indemnización por parte del concesionario. O sea, eso es algo gravísimo que de acuerdo a los TLC que se han firmado con Estados Unidos, Canadá y Europa, y la concesionaria es de Europa, tendrían derecho ustedes a una indemnización y esto llevaría a una demanda internacional. Eh, pero, pero sería importante
que las autoridades colombianas como la ANLA contemple estas afectaciones sociales y económicas y ambientales para no permitir una segunda licencia ambiental a una empresa que quiere venir a enriquecerse a costillas de las afectaciones que se vienen dando. A ustedes, Jairo, les han hecho una consulta social para esta variación en el trazado de la ruta del cacao. O sea, la concesionaria a través del Ministerio del Interior ha venido a socializarles el proyecto y a hacerles una consulta social sobre este proyecto. Sí han venido a hacerlo, pero tenemos en cuenta que una cosa es una reunión de socialización y una cosa es una reunión de información. Han venido a informar, pero no han consultado. En las cuales ellos a través de las reuniones tratan de pasar las reuniones como socialización, en las cuales a través de las diferentes firmas de asistencia que recogen en las diversas reuniones, llevan esas firmas en las cuales les recogen firmas. Sí, señor, argumentan que pues que la comunidad está de acuerdo en lo que se piensa hacer, ¿no? Siempre nosotros hemos sido enérgicos desde el 2014, que fue la primera reunión que se hizo. Hemos sido enfáticos en que lo más que nos preocupa es la parte ambiental, en la parte de los nacimientos de agua, porque lógicamente pues al desaparecer los nacimientos de agua nos veremos afectados en la parte socioeconómica, porque somos una región netamente agrícola en las cuales pues la producción depende del agua. Si no hubiera agua pues no hay producción, y asimismo podríamos hablar de un rompimiento de la cadena socioeconómica, social y el tejido humano de las diferentes familias que vivimos en esta región. Sí, ahí se presentan muchas afectaciones, no solo ambientales, sino también económicas y sociales, porque se va a presentar un rompimiento del tejido social, se van a afectar las unidades productivas económicas y se van a afectar los acuíferos. Obviamente que esto raya con la ridiculez, sobre todo lo que me comenta usted en términos de la licencia social que es necesaria para cualquier proyecto. No solo basta con tener la concesión como tal y tener una licencia ambiental, sino que también se debe tener una licencia social para poder llevar a cabo el proyecto. Pero además ya hay fallos de la Corte Constitucional, sobre todo para empresas mineras y petroleras, donde ha dejado claro de que ir a hacer una socialización a una comunidad, presentándose o haciendo reuniones donde reparten una empanada y un frutiño y recogen las firmas a la comunidad, no significa de que eso sea una licencia social. La licencia social tiene que tramitarse con el Ministerio del Interior y tiene que la comunidad estar de acuerdo con la obra o proyecto, puesto que el pueblo es soberano por constitución y es el constituyente primario, y la comunidad es la que decide sobre el uso del suelo y lo que va a ser, digamos, la productividad de su territorio. Eso está contemplado también en la ley 136 de 1994, en lo que tiene que ver con la administración de los territorios, y son los consejos municipales y las alcaldías quienes definen el destino de sus territorios y son quienes en el esquema de ordenamiento territorial o en el plan de ordenamiento territorial deciden cuáles son los tipos de proyectos y obras que se deben ejecutar. Jairo, muchas gracias por su aporte a esta pequeña entrevista, y me sorprende mucho de que las autoridades
tanto del orden gubernamental como los entes de control y los encargados de dar las licencias no tengan en cuenta la magnitud de los daños y afectaciones que va a presentar un tipo de proyectos de esta naturaleza. Si el concesionario va a colocar 4 o 5 peajes en 120 kilómetros que hay de Bucaramanga a Barrancabermeja en este proyecto, en el cual se ve que hay un lucro muy grande por parte del inversionista, digamos, algo indigno de que ellos no contemplen la indemnización de estas comunidades con tantos recursos que van a captar con estos peajes de una ruta que es tan transitada, con un flujo de vehículos tan grande, que comunica una ciudad altamente comercial como es Bucaramanga con una zona como lo es el distrito del Magdalena Medio, que ya fue aprobado por el Congreso, una zona petrolera donde está la refinería más importante del país, una zona donde se va a desarrollar el fracking y que va a tener mucha movilización de carga pesada y de pasajeros entre Barrancabermeja o el Magdalena Medio y Bucaramanga, que es considerado una ciudad dormitorio donde prácticamente un 80% de los trabajadores de la industria petrolera pernocta en Bucaramanga y hoy tiene un flujo continuo hacia el Magdalena Medio a través de esta ruta por su distancia corta y lógicamente por lo agradable que es la ciudad de Bucaramanga como vividero. No se explica cómo una empresa concesionaria no va a indemnizar a estas familias y sería mucho más ridículo e indigno que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, después de darles una primera licencia, les permita una segunda licencia en un trazado que se ve a leguas de que las afectaciones son irreparables y que lógicamente no se van a poder mitigar y menos remediar. Muchas gracias, voy a mostrarles dónde nace, valga la redundancia, este nacedero. Este nacedero nace acá detrás de este árbol, 60 metros más abajo de donde va la opción que está contemplando últimamente la empresa concesionaria. Vemos que aquí no cae agua, terreno totalmente seco, y aquí debajo de este coluvión ya está el nacedero, con el cual se surten, repito, 60 familias aguas abajo, y la ruta del cacao quieren hacerla 60 metros arriba. Hoy es 26 de octubre del año 2019.